Buenos días, bienvenido. Hoy con nuestras tres líneas habituales vamos hasta el templo ancestral, Hezagrama 59. El recordatorio de que el 59 es que sirvió de modelo para la fundación de templo, y que recordando a las personas del entorno cuando estaban en dispersión por distintos órdenes de vida, pues recordando la unicidad, pese a las tendencias, digamos, egoicas en el interior, pues recordando esa misma ascendencia, nos volvía hacia el interior y desenrocábamos nuestro egoísmo para adquirir una mayor amplitud de criterio humano y volver a reunir en función de esa unicidad de carácter superior. Este es el hexagrama que vamos a tener hoy como terminal. Lo vamos a abordar en primer lugar desde el arquetipo de lo creativo, que como sabéis, sus exigencias son las mayores, obviamente, porque se trata de ser copartícipe en la modesta medida de cada humano, pues con la labor de lo creativo. Y por tanto, en relación al estudio y a la propia actitud del consultante en relación a él, pues exige la mayor actitud ética posible y la capacidad de proveer cuando se está con ánimo para ello y también cuando el ánimo decae, de proveer con la debida justicia aquello de lo que nos queremos ocupar para que se desarrolle armónicamente, con perseverancia y también en relación a las distintas demandas que le vayan poniendo los tiempos de su evolución. Dentro de este contexto de lo creativo, que es el primer eslabón para abordarlo, pues muta la línea primera que lleva al 44, la línea tercera que lleva al hexagrama número 10 y la cuarta que lleva al 9. La primera línea, estamos dentro del contexto de lo creativo y por tanto naturaleza de dragón, pero todavía en la cobertura. Por tanto, dragón cubierto, todavía estás en preparación, en instrucción de principio. No te permitas la debilidad por un encuentro de carácter autocomplaciente de querer emprender en una actitud tan prematura. El transicional muestra esta debilidad, el 44, pero si miras el 44 de arriba a abajo, arriba el cielo y abajo el viento como difusor de órdenes, pues deberás entender que todavía debes permeabilizarte de los principios celestes antes de ceder a este movimiento de manera prematura. Mantente en el hangar formándote. En la línea tercera, que ya ha asumido el consultante estos dictámenes previos, pues lo sitúa todo el día preocupado. Incluso al caer la noche, el noble se lo ve preocupado dándole vuelta en relación a su consulta, como la pone en el mundo, porque el transicional es el porte adecuado del consultante y su consulta para ponerla en el mundo, significando el mundo por delante textualmente como un tigre, lo más grande, y el consultante con su proyecto lo más frágil. De manera que cualquier ley que uno pretendiera transgredir, por pequeña que sea, ya sea de la comunidad, del pueblo, de la localidad, de la ciudad o del estado, pues te puede revocar y echarte atrás. Y la mayor preocupación del consultante en el contexto de esta tercera línea es saber cómo poner su pie con su consulta en el mundo, en su tab. La cuarta línea, que es ya primera del trigrama externo, pues ahora vemos ya a este dragón que en principio debió conformar su forma en base a los principios. Luego ha estado todo el tiempo viendo cómo pone su pie en el mundo y ahora está ocultando sobre una colina cómo van los vientos de lo trascendente, le dice,
Aquí hay un enunciado muy importante en relación a la libertad humana que le dice, nadie como tú puede saber si te determinas por A o por B, si coges piano o coges violín, si te gusta la persona B o te gusta la persona C. Oculta en tu corazón, por medio del hexagrama 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño, que todavía no tiene gran capacidad de transformación, dirige el escrutinio y el refreno al impulso para perfilarlo adecuadamente, dar cera, pulir cera, de manera que la rúbrica de tu estilo pues esté determinada por tu propia inclinación. Así que penetra así en tu interioridad y disuelve apegos para mar abierto poder abarcar. El siguiente arquetipo es el dolo, receptivo, la tierra. Tiene una fuerza semejante al lado de lo creativo, pero lleva un doble subrayado. Por cuanto tiene que llevarlo en el mundo de lo espacial, de lo material, pues tiene el subrayado de el trabajo con abnegación hasta su cumplimentación. Y la otra advertencia de que si va en seguimiento de lo creativo, haya conducción, pero si se adelanta, la Tierra al salirse de órbita acabaría con la vida sobre el planeta. Consultante no te adelante. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al hexagrama 7, la quinta lleva al 8 y la sexta al 23. La línea segunda de este trigrama de lo receptivo, de lo derivado, de lo espacial, es la línea central del hexagrama. Y por tanto, en ese contexto no debe tener ninguna pretensión, ninguna inquietud, sino ocuparse de la posición que ya le ha dado el mundo y atendiendo lo que le viene al día a día sin disquisiciones mentales de aquí para allá, pues nada de lo pertinente va a quedar sin ser atendido. Eso sí, disciplinadamente, como indica el transicional, que siendo el arquetipo del ejército, interviene determinando muy bien las necesidades puntuales, distribuyendo los elementos de que puede ordenar para atenderlas en el día, como haría un buen general estratégicamente y disciplinadamente a eso, y nada va a quedar sin ser atendido. La línea quinta dentro de este contexto de lo receptivo es la línea central del trigrama exterior. Por tanto, aquí provee como transicionar al arquetipo de la solidaridad. Pero la solidaridad en un contexto receptivo como este no es de una propaganda externa de poder luces de neón anunciando con un megafonía, no, no. La solidaridad aquí, como dice el texto, que alude a la ropa interior de los emperadores, que era amarilla, significando nobleza y además que debe emerger no ostentosamente en el exterior, sino manifestarse como de forma natural del corazón hacia afuera en las palabras y en los hechos. Si no, es falsa solidaridad. Y la sexta línea, dentro de este contexto de seguimiento, de receptividad, de respuesta natural sin adelantar, pues vemos que hay una inquietud en el consultante que pretende transgredir los límites que le han sido previamente circunscritos. Y el complementario transicional lo que le augura es el derrocamiento, la desintegración. Antes que transgredir, fomenta tu base con generosidad. Para nada el luchar contra lo creativo. Así que penetra así en tu intimidad y disuelve apego para mar abierto poder abarcar. El siguiente eslabón lo constituye el hexagrama número 3, la dificultad inicial, Shen abajo, delante Kan,
una densa y caótica plenitud conformada por trueno y lluvia, y también Shem, el pie del primogénito, y delante de él la bolsa amniótica. Tanto en un caso como otro, la prioridad es buscar ayudantes capaces, en este caso, en relación a la consulta de consultante. La línea primera lo lleva al hexagrama número 8, la segunda al 60 y la sexta al 42. En el principio de la dificultad inicial, como cuando los niños empiezan a andar, hay vacilación. Cierto, no sé si me cojo a la mano del papá, la de mamá, o me cojo a la pared. Pero el transicional es solidaridad. Debe adherir a algo solidariamente para salir de esta fase inicial de dificultad inicial. Piénsatelo bien, pero no lo demores demasiado. No vaya a ser que papá y mamá se vayan en el símil que antes he puesto y te encuentres solito y abandonado. La línea segunda, dentro de este contexto, lleva la sagrama 60, que significa limitación, restricciones. Todo tiene su medida y su momento, y la virtud está en saber que ni sobre ni que falte. Y en esta línea segunda se reconoce pues la naturaleza biológica del ser. Como siempre, el niño que empezaba a andar, cuando ha entrado en el colegio, la niña, se ha enamorado del profesor o la profesora y se empeña en querer pedirle matrimonio, y el texto le dice, sí, reconocemos que el impulso es natural, pero es prematuro, porque el mundo adulto requiere sus debidos tiempos y tú todavía debes esperar para y pararte, aun cuando este impulso lo tengas que retener en tu interior y todavía someter al tiempo que la eticidad dentro de tu contexto permita tal evento, tal conjunción. La línea sexta, parece que el consultante no ha introyectado bien esta enseñanza, ha hecho lo que le ha dado la gana y ha salido fuera de la ciudad, pero volteando por encima del muro, y ahora lo vemos lamentando y llorando lágrimas de sangre. El texto complementario, el 42, que es el arquetipo del aumento del carácter, que le dice, te vas a quedar ahí llorando todo el tiempo, levanta el ánimo, del lastre de vulgaridad que te has saltado tú mismo, el límite de lo razonable y ético y legal, y eleva tu carácter, deslastrando de vulgaridad, y al tiempo exhorta con tu propio ejemplo lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer. El texto del tradicional del 42, del transicional, dice, el noble donde ve el bien lo hace suyo, y si tiene defectos como el consultante, se deshace de ello. Así que penetra en tu intimidad y disuelve apego para más abierto campo de humanidad abarcar. El siguiente arquetipo es el de la espera, el sagrama número 5. Tenemos el Chien abajo al cielo y arriba las nubes, pero no podemos lazar los elementos que están por venir, de manera que esperar con calma, como hace el campesino cuando ve las nubes, que se dispone a esperar reparando entre tanto los aperos. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 48, la tercera lleva al 60 y la sexta al hexagrama número 9. Para empezar, espera en la pradera, no entra todavía en la ciudad, no han abierto las puertas, no te comprometas porque los compañeros que ahora mismo tienes no sabes qué intereses tienen dentro, y por tanto sin compromiso, lejano, compartiendo el agua, sí, pues del pozo, que es el 48, el transicional, comparte lo elemental, pero sin comprometer. Espera. La línea tercera no ha esperado el consultante, ha evaluado más su fuerza y la longitud del charco y ha caído en mitad de él, y algo relamido, le ha dado mucha vuelta, pero se ha obstinado en saltar
y allí el hazme reír de los demás cuando no, objeto de que lo despojen de lo que tiene. El 60 es el arquetipo de la restricción que dice, ojo, en la naturaleza todo tiene una medida, hay un momento, y la virtud está en saber que ni pasarse ni quedarse corto. Y tú te has pasado en el intento y te has quedado corto en la finalidad, de manera que ah, en el logro de la finalidad te has quedado en mitad del charco expuesto. En la sexta línea, final ya del contexto de la espera, pues bueno, han pasado las condiciones de aquello que tú idealmente o ilusamente esperabas y el texto del transicional, que es la fuerza domesticadora de lo pequeño, que promete un logro pero está muy lejano y que te dice por lo pronto lo que puedes hacer es trabajar tu propio carácter, perfilándolo para, como dice la línea, honra a los tres huéspedes no convidados que antes llegaron. Mordea el carácter, para no vas a conseguir lo que tú pretendías, pero deberás honrar las condiciones que vengan. Penetra así en tu intimidad y disuelve apego para más abierto poder abarcar. El siguiente arquetipo es el del acercamiento. Tenemos arriba el acercamiento de lo superior a lo inferior, esa grama 19, está en consonancia con el tiempo para analizar con proximidad, pero ojo con el subrayado de que no te deslumbre lo inmediato y puedas también analizar con previsibilidad a fin de evitar que te sorprenda a mitad de camino la desventura. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 7, la quinta lo hace al 60 y la sexta el hexagrama 41. En la primera línea dice el texto del consultante, puede sumarte a, como he dicho antes, está en consonancia con el tiempo y puede sumarte a esta tendencia, siempre que no te dejes llevar por los remolinos del entorno. Disciplinadamente, como indica el complementario transicional, el ejército tiene un norte, unas necesidades perentorias que cubrir, y en relación a eso se disciplina estratégicamente y mm, se limita a esas obtenciones. En la línea quinta del acercamiento, que ya es línea de la sabiduría, de la gobernación, pues hay un acercamiento sabio que sabe limitarse tanto a cómo determino la ayuda, sea personal o sea de institución, y cómo me limito a mí mismo después de haber concebido la proximidad con sabiduría. El complementario transicional así lo exige, que es el arquetipo de saber regular en todo momento, porque todo en el mundo tiene unas proporciones que le son las adecuadas para que cumpla adecuadamente su cometido en el mundo. Que ni sobre ni esté falto. La sexta línea en el acercamiento, pues ya hay un acercamiento magnánimo, pues, dada la elevación de la línea. La sexta, el aprendizaje que ha debido introyectar el consultante en su propia experiencia y ahora tiene capacidad de poder ayudar a acercarse con magnanimidad y en función del 41 sabe sublimar los deseos, los caprichos y las pasiones para tener una mejor gobernación de sí mismo y de aquello a lo que se acerca. Así que penetra así en tu intimidad y disuelve apego para amar abierto poder abarcar. El siguiente arquetipo, el hexagrama de la inocencia, está constituido arriba por Chen, abajo por Chen, el primogénito. El circuito de aprovechamiento de la energía es perfecto, no lo empañan segundas intenciones, ni lo desvían encuentros fortuitos que lo aparten de esa tendencia esencial entre el cielo y el primogénito.
Dentro de este arquetipo, el 25 muta la línea primera que lleva el hexagrama 12, la segunda que lleva el 10 y la cuarta que lleva el 41. La primera línea, dentro del marco de la inocencia, reconoce al consultante que los primeros impulsos del corazón son pertinentes, pero a la vista del complementario transicional, que es el hexagrama número 12, donde la desconexión entre los elementos viles y nobles es notoria, y el texto le dice al consultante en el 12, aunque tenga que padecer de carencia y soledad, busca refugio en tu ser esencial. Por tanto, si conjugamos la línea del corazón con el resultado final, puedes hacer ofrenda testimonial y buscar luego refugio en tu ser esencial. La línea segunda dentro de este contexto le dice sí, la labor por la labor, sin esperar recompensa detrás y sin segundas intenciones. Es lo que determina el transicional, que indica el porte debido en estas circunstancias concretas del consultante y su pregunta. La cuarta línea, que lleva el hexagrama 42, dice: no te inquietes, consultante, nada de lo que esencialmente te corresponde lo vas a perder si tienes en cuenta en tu comportamiento habitual el 42. 42, el arquetipo del aumento del carácter, cuyo texto dice: el noble donde ve el bien, lo hace suyo. Si tiene defectos, se deshace de él. De ese modo no vas a perder lo que esencialmente te corresponde. Así que penetra en tu intimidad y disuelve apegos para más mar abierto poder abarcar. El siguiente eslabón en nuestra cadena de consulta es el hexagrama número 26, que representa la Universidad de la Vida, o como yo suelo decir, a la Biblioteca Regenerada de Alejandría en la actualidad. Allí están todos los testimonios de todos los próceres, de todas las actividades humanas, y a Él nos dirigimos, Él nos faculta según nuestras inclinaciones y nos provee de medios para poder ganarnos adecuadamente la vida en el mundo civilizado. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 18, la tercera lo hace el 41 y la quinta el hexagrama número 9. En la primera línea provee como transicional al hexagrama número 18, el trabajo lo echado a perder. Luego hemos hecho mal la inscripción para el curso, nos hemos equivocado, nos hemos dejado influir en un momento determinado que debemos retrospectivamente analizar para corregirlo, y me he matriculado en una asignatura para las que no tengo suficiente actitud. ¿Por quién me he dejado influir? ¿En qué momento? Voy a echar otra matrícula y veré si realmente están en consonancia con mis capacidades y mis medios, para no volver a errar. La línea tercera, dentro de este contexto, pues le dice al consultante previamente: ocúpate todo el tiempo como si estuvieras en el patio de armas o en el gimnasio preparándote para ver previsiones, cómo controlo deseos, cómo controlo pasiones, lo que me puede venir por atrás, por la derecha, por la izquierda, y así, controlando los deseos y los caprichos, podré obtener una mejor visión de mí mismo y un mejor gobierno y de aquello que realmente debo matricularme y hacer. En la línea quinta, dentro de este contexto, todavía ahonda por medio del transicional, que es el 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño. No tiene posibilidades de grandes pretensiones prontas, pero sí la capacidad de llevarlo al carácter para analizar y devastarlo de ese furor que lo puede en un momento determinado llevar a condiciones inadecuadas. Penetra en el interior, el texto habla de: quítale el diente, el colmillo al jabalí, o castra al animal.
es decir, penetra en tu interioridad y corrige en la base del carácter esos impulsos de furor que te llevan a condiciones que no son las adecuadas. Y así también en el egoico enroque de la intimidad para disolver apego y por más abierto mar poder navegar. El siguiente arquetipo es el de la alimentación. Tenemos una línea yang al principio y otra al final, significando figurativamente una boca abierta, que se refiere naturalmente a la alimentación biológica, también a la psicológica, a la espiritual, y no solo aquella a la que le dedicamos estudios, sino aquella que con nuestro comportamiento diluimos en nuestras relaciones. Debe ser correcta. La primera línea lleva el 23, la segunda lleva el 41 y la quinta el 42. En la primera vemos al consultante y el texto le dice: no dejes escapar a tu tortuga mágica. El destino ha provisto para cada criatura y a ti, por cierto, y que la menosprecias, mirando envidiosamente otros contextos. Me miras a mí con la comisura de los labios caídos, en la primera línea. No emprendas de esa moneda que irías al derrocamiento. La parte positiva del derrocamiento, que no es tal, sino que antes de emprender fomentes tu propia base, no dejes escapar tu tortuga mágica y aliméntala con generosidad. La línea segunda te detecta una ambición inadecuada, porque quieres que te alimenten los demás, te dejas querer, y el texto te dice: tú mismo te podías proveer y te debes poder proveer si controlas deseos y pasiones para tener un mejor gobierno de ti y de tu propia alimentación, como indica el transicional 41. Mermar, sacrificar, sublimar deseos y caprichos para tener un mejor gobierno de sí mismo. En la línea quinta de la gobernación, pues lamentablemente, y también lo puedes corregir, eres consciente de que tienes responsabilidad de alimentación para ti y con otras personas, pero también eres consciente de tus carencias, de manera que desvíate, toma el arquetipo transicional, que es el 42, el aumento del carácter, con pues el noble donde ve el bien, dice el texto, lo hace suyo, y si tiene defecto, como esto, deshazte de ello y busca el bien para estimular tu crecimiento al tiempo que estás estimulando en el entorno con un ejemplo para el cruce de las grandes aguas. Así que penetra así en tu intimidad y disuelve apego para más mar abierto poder abarcar. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 28. Está compuesto por una línea yin abajo, otra en la cumbre, y la techumbre doble se bambolea y hace crujir la viga maestra. Sobrecarga. Penetrar con la razón desde abajo, aunque se tenga que permanecer solo durante ese tiempo de reflexión, y con serenidad ver cómo redistribuimos las cargas para que en lugar de ser un colapso, lo que podamos es dinamizarla vitalmente. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva el hexagrama 47, la cuarta al 48 y la sexta al hexagrama 44. En la línea tercera del 28 de la sobrecarga vemos al consultante obstinado en querer romperse la cabeza contra el muro, y ahí lo que va a hacer es crujir la viga maestra y llegar al crack. Es cosa que se debe abstener de hacerlo. El complementario transicional le da la pauta de por qué. El 47, prueba del carácter, arquetipo de la desazón y del agotamiento, pero viene a redimensionar al consultante en relación
a sus ilusas expectativas conforme a la realidad y no le argumentes al destino retóricamente tus méritos. No vas a ser oído. Acepta, redimensiona tu propia singularidad y saldrás crecido y sin rencor contra el destino. La cuarta línea, que es la consecutiva, el consultante ha debido reflexionar y lejos de querer romperse la cabeza contra la techumbre y le caiga encima, pues le dice, acepta la ayuda que te puede dar el entorno, pero para reparar en lo fundamental, no para dilapidar. El complementario transicional abunda en tales sentidos, 48, para reparar en lo elemental, en función de la ayuda que debes poder tomar. La línea sexta, siendo ya la cumbre del hexagrama y estando en un terreno de sobrecarga, el texto requiere por parte del consultante que afronte el peligro aunque éste le llegue a pasar por encima y que no ceda a la debilidad que le propone el 44 en su faz torticera, que es huir de las circunstancias. La lectura de arriba a abajo del 44 indica quien está sujeto a las leyes celestes, lo que hace es permeabilizarse de ellas y no cede a la debilidad. Así que consultante, penetra en tu intimidad, disuelve los apegos y con ello abarcarás mayor campo de humanidad. El siguiente arquetipo es el de la retirada. Tenemos abajo a Ken en la montaña, significando lo vulgar, el ascenso y lo material. En relación a lo espiritual y lo noble, pues es bajo. Y por tanto, el noble cuando ve lo vulgar o lo huele, lo vislumbra, inmediatamente se refiere a su valor superior. Dentro de este contexto, las líneas son la segunda que lleva al 44, la tercera que lo hace al 12 y la cuarta que lo lleva al 53. La segunda línea de encuentro de la retirada le dice al consultante: átate al noble en su sentido de la retirada, como si lo hicieras con cuero de buey amarillo, significando el cuero una fuerte ligazón y el amarillo nobleza. No cedas a la debilidad, como indica el 44, un encuentro súbito, sino sábete que debes permeabilizarte de los principios nobles en la retirada. La línea tercera le dice, sigue el proceso discursivo con el consultante, diciéndole sí que todavía te podría aprovechar de ciertos elementos del vulgar, pero sería prolongar indebidamente tu relación con el vulgar, cortando equívocos para ti y para él. Por tanto, en un contexto como este, que viene significado por el hexagrama número 12, la desconexión entre lo noble y lo vil, el noble, aunque tenga que padecer carencias, se retira a su valer esencial. La línea cuarta, dentro de este contexto de la retirada, siendo ya primera del trigrama externo, le dice al consultante: en este orden de cosas y de atenerse a lo debido, la pérdida en esta retirada que tú estás emprendiendo queda para el vulgar. Y tú con esto lo que estás estableciendo una primera base de evolución gradual, como indica el transicional, que debe ser detenida, estructurada, con elevación, y si lo haces de ese modo, pues terminará de una manera ejemplar. Así que penetra en tu intimidad y disuelve apego para más mar abierto poder abarcar. El siguiente arquetipo es el de la expansión en un solo día, representada por el sol, que ilumina todo entre el oriente y el poniente. La actitud del consultante debe ser abiertamente receptiva para poder pasar desde arriba un luminar que proyecte luz sobre los bajíos, las partes mesetas centrales y las cumbres a fin de que pueda progresar debidamente.
Dentro del contexto del progreso, el consultante tiene la segunda línea que lo lleva al 64, la cuarta que lo lleva al 23 y la quinta que lo lleva al hexagrama número 2. La línea segunda que lo lleva al 64, pues le dice al consultante: aun con tristeza, persevera en tu manera de progresar, pero todavía te queda para el logro, pues el arquetipo del 64. Antes de la consumación hay todavía un río helado, el arquetipo legendario del zorro, con su astucia, que pese a que quiere llegar ya a la granja para satisfacer sus necesidades, pues oculta cuidadosamente cada paso que da, no se vaya a hundir en el hielo. La línea cuarta, que la tiene también el consultante, ya ha superado condiciones adversas, pero está en una posición de mediación entre lo alto y lo bajo. Es mediador, es un ministro o es un alto funcionario y se lo ve acaparando como un hámster, de manera que la promesa de seguir de ese modo es el propio derrocamiento, para nada. Así no es el progresar. Antes fomenta la base con generosidad, no te aproveches de la posición. La línea quinta dentro de este contexto, ya en la gobernación, habiendo corregido previamente la deficiente y desvergonzada posición del consultante, le dice: no tomes a pecho ni pérdida ni ganancia en esta altura en que la claridad te puede evidenciar la gran nimiedad que se mueve en el mundo. Conserva, como el complementario transicional te indica, que es el 12, el arquetipo de la desconexión entre lo alto y lo bajo. El noble, aunque tenga que eh, padecer de ciertas carencias y soledad, conserva la luz adquirida, buscando refugio en su ser esencial. Así que penetra en tu intimidad y disuelve los malos apegos para abarcar mayor campo de humanidad. El siguiente arquetipo es la estructura del clan familiar. Estructura en la que se fraguan los principios que salvan el caos de la civilización. Ahí hay principios tales, fundamentales: el amor universal, una debida estructura jerárquica, el respeto de género y de individualidades, la lealtad entre los miembros componentes y pasar las palabras en la verdad. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 53, la segunda el hexagrama 9 y la tercera el 42. En la primera línea entramos en la casa y tenemos desplegado sobre la mesa un plantel con los objetivos de la familia, con las funciones, los elementos que tenemos y de los que debemos ocuparnos, tanto en el ámbito espiritual como en el material, y la distribución por responsabilidades debidamente establecida. Y con ello, por delante, el transicional 53, que es el arquetipo de la evolución gradual, donde hay exigencia de cumplimiento pormenorizado con elevación tanto material como espiritual, para que finalmente termine siendo ejemplar. En la línea segunda, que representa el papel del funcionario del administrador dentro del contexto, le dicen una estructura tradicional donde todo está bien establecido, meter novedades caprichosas por parte del administrador para nada. El complementario transicional 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño, dirige esto, que es dar cera, pulir cera, pero en el propio carácter, para acomodarlo, y la pieza de tesela que el mismo administrador representa, o la administradora,
se adecue perfectamente al contexto de donde debe encajar. La línea tercera, dentro del contexto del hogar, pues vemos que hay un desmadre impresionante. Y el texto le dice al consultante, antes que la dejación de que se está haciendo alarde, que impere el rigor. Y entre uno y otro, en el transicional 42, que es estimular el crecimiento en un sentido positivo. El arquetipo 42 es el del aumento del carácter, que se produce lastrando de vulgaridad para adquirir mayor elevación. Así que el consultante penetra así en tu intimidad y disuelve apego para mayor campo de humanidad poder abarcar. El siguiente arquetipo es el 38, el antagonista. Dos hermanas, falta la mayor, por tanto no está el principio de autoridad, sino ausente, y ellas además tienen tendencias muy divergentes. Debe respetarse cada una en su propia singularidad, pero no grandes emprendimientos, sino lo posible dentro de este contexto de antagonismo y de diversidad esencial. Dentro de este contexto, el consultante tiene la primera línea que lo lleva al 64, la cuarta que lo lleva al 41 y la quinta que lo lleva al hexagrama 10. En la primera línea le dice, consultante, no vayas a correr tras aquello que pierdes de momento, porque en su momento ya volverán las circunstancias a poder compensarte de esta pérdida puntual. Y tampoco vaya a arbitrar alianza con aquellos oportunistas que quieren aprovecharse de sabe Dios por qué. El complementario transicional es 64. Todavía te queda un río helado que cruzar para lograr la transición. Sé como el cauto zorro, que sí, si quiere llegar a la granja, pero oculta detenidamente el hielo sin precipitación. La cuarta línea, dentro de este contexto de antagonismo, pues es ya la primera del trigrama externo y le dice al consultante, de manera informal te vas a poder encontrar con alguien congenial, con quien poder trabar una relación para mermar los deseos, los caprichos y las tentaciones para tener un mejor gobierno de sí mismo y de aquello de lo que se pretenda. Y la línea quinta, dentro de este contexto, le dice, si ya el compañero barrunta que te viene a buscar, lo propio como indica el transicional, el hexagrama número 10 del porte adecuado de tu consultante con tu consulta en el momento, es salir al encuentro de esas circunstancias que vienen abriéndose paso hacia ti. Penetra así en tu intimidad y disuelve apego para poder más campo amplio poder abarcar. El siguiente eslabón dentro de nuestro contexto de consulta es el 39. Tenemos impedimento delante. Este hexagrama está constituido abajo por Zen, requisamiento, noble ante el peligro, ante los obstáculos, primero separa y analiza por qué vínculos, por qué relaciones, por qué cosas está ahí delante y cómo podría sortearlo. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 48, la línea tercera lleva al 8 y la sexta al 53. La línea segunda le da un toque de atención tranquilizador al consultante en el sentido de que le dice estos obstáculos que tienes delante no se deben a que hayas cometido negligencia en tus responsabilidades y además lo vas a poder subsanar por nada que te dirija al contexto de tu entorno elemental como indica
el transicional, que es el pozo, el pueblo, lo básico de tu medio, ahí vas a poder subsanar la dificultad. La línea tercera te dice tú solo no vas a poder subsanarla. Eh, Reiterándote un poco sobre el contexto de lo elemental, busca solidarizar dentro de este contexto, como indica el transicional, el sagrama número 8, ya que solo, insistimos, no vas a poder arreglarlo. Y con la línea sexta dentro del contexto, que dice la cuestión no estaba afuera, sino que está dentro, que es hacia donde debe revertir con los elementos acopiados en función de los dictámenes anteriores y establecer una base en el interior de evolución gradual donde todo esté bien previsto con un alto sentido de elevación y pueda culminarse la reparación de estos elementos que tiene delante como obstáculos de manera ejemplar. Así que el consultante penetra en tu intimidad, disuelve los apegos para más mar abierto poder abarcar. El siguiente eslabón es el de la liberación. Tenemos abajo a Can y por delante de Can el pie del primogénito que lo salta con generosidad, se libera del peligro para integrarse en cuanto pueda a las labores que le reclaman diarias. Dentro de ese contexto, la línea cuarta lleva al hexagrama 7, la quinta al 47 y la sexta al 64. La cuarta línea, dentro del contexto de la liberación, pues pone paramiente en el propio consultante y le dice, libérate de esa costumbre viciada que tiene o de esa mala compañía, disciplínate como indica el transicional, que es el arquetipo del ejército, localiza la puntual necesidad de liberación y de intervención eh, en estado de crisis como es la intervención del ejército, pero libérate de eso para poder tener una vida saludable. La línea quinta le dice al consultante dentro del campo de liberación y no mires a izquierda o a derecha, al vecino de allá o de acá, sino que es en tu propio interior donde debes liberar esta batalla, de desenrocarte de los apegos ilusos que tenías. El 47, que es el transicional, así te indica que habrás hecho idea, pero esto es lo que hay. No discutas con el destino y saldrás redimensionado humanamente y sin guardar rencores que lo único que te pueden producir son somatizar enfermedades. En la sexta línea, con todo este acopio ya en la cumbre que implica sabiduría, pues ya llevas en tu macuto, en tu morral, en tu cartera, los elementos pertinentes para localizar el mal y abatirlo. Está representado por el 64. Antes de la consumación debes cruzar un río helado, pero con la astucia del zorro que oculta cada paso y tú con los elementos de ingeniería que tienes, traza un puente adecuado y cruza sin dificultad. Así que penetra así en tu intimidad, disuelve los apegos y podrás pues cruzar a abarcar mayor campo de humanidad. El siguiente arquetipo es el 45. Tenemos abajo a Kun, la tierra, y por encima en esta vertiente el lago en donde convergen los venenos. También representa la recolección final de una cosecha, también representa un templo donde se congregan todos los que pertenecen a una misma creencia espiritual y por extensión pues un grupo que puede ser hasta un grupo folclórico o deportivo, donde tienen prioridad el mantenimiento del equilibrio y donde el consultante debe tener cierta predisposición a sacrificar por ese equilibrio
aun cuando también debe estar advertido de que no todo el que dice ir por ese sentido de la reunión lo hace investido de tal manera. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 47, la cuarta lo hace el hexagrama número 8 y la sexta al hexagrama 12. La línea segunda, de buena predisposición interior en el consultante, le dice, puesto que es así, además esto responde a una prueba del carácter que te somete el destino, el transicional 47, cuya esencialidad es esa, y dice, déjate sin más llevar, haz un sacrificio y modela tus ambiciones, disminuye el rencor del destino por no responder exactamente a tu concepción ilusa y hacia adelante. Con la cuarta línea, pues aquí ya se te ve en verdad que lo que te impulsa al sentido de la reunión es realmente el sentimiento de solidaridad con la causa general. Por tanto, complementario transicional te da una conformación en esta posición ya primera del trigrama externo y muy próximo a la gobernación, espaldarazo de solidaridad. La línea sexta, sin embargo, te ve orbitando lejos como en el exilio y lamentándote por no haber podido conseguir ese sentido de la reunión, pero el noble, en unas circunstancias tales que vienen determinadas por el transicional 12, donde lo vulgar impera hasta el contexto de la mitad, pues el noble, aunque tenga que padecer de este exilio, busca refugio en su ser esencial. Penetra así en tu intimidad y disuelve apego para más amplio campo de humanidad poder abarcar. El siguiente arquetipo viene determinado por el hexagrama número 46, en el que hay necesidad, en relación al consultante, de tener un guía que le sirva de ejemplo, así como la semilla que representa el arquetipo. Cuando ha abierto el esqueje, la carcasita, va directamente con su propio esfuerzo en dirección de la fotosíntesis solar. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva el hexagrama 7, la quinta va a hacer 48 y la sexta al 18. La línea tercera, dentro de este empujar hacia arriba, le dice al consultante por medio del transicional, que es disciplinado como el ejército, que actúa localizando la necesidad, disponiendo sabiamente los recursos de que dispone y disciplinándose en tal sentido, pues la línea le dice al consultante, sí, sé como la flecha lanzada o como el proyectil, aunque no haya por laudatorio a la izquierda o a la derecha, no vacila en recorrer su distancia hacia la diana. La línea quinta, dentro del contexto del empujar hacia arriba, dice, sin embargo, no pretendas saltarte la grada. Ve fomentando cuidadosamente en base a proveer los elementos fundamentales como indica el pozo. Sobre los fundamentos, ve asentando para que sea sólida la manera de ir subiendo. En la línea sexta, pues vemos que el consultante se ha pasado y el texto le dice debe ser perseverante en la rectitud y aquí hay algo que ha echado a perder. Está yendo por las afueras, por los suburbios indeseables. Corrige esta deriva y vigila que al establecer una nueva o con las correcciones pertinentes no vaya otra vez a derivar de mala manera. Penetra en tu intimidad, disuelve los malos apegos y ábrete a más abierto campo de humanidad. El siguiente arquetipo es el tin, el caldero, donde vasija sacrificial, donde las antiguas culturas ofrecían lo mejor de la cosecha al espíritu de los dioses por medio de la casta sacerdotal.
En el contexto urbanita de la actualidad, pues presupone no servir las cosas en plan crudo, sino ir al huerto, ciertamente tomando el símil del caldero, y coger y proveerlo en el caldero conforme a una receta de nuestra elevada superestructura cultural, y lo que ofrezcamos no sea los elementos en crudo, sino algo digno de los comensales. Las líneas que mutan dentro de este contexto son la tercera, que lleva al 64, la cuarta, que lo hace al 18, y la quinta, que lleva al 44. En la tercera línea, dentro de este contexto de superestructura cultural, pues vemos que el caldero tiene las argollas estropeadas. Ciertamente en su fondo hay una rica grasa de faisán, según el texto tradicional, pero todavía queda un camino que cubrir, que tiene separado por un río helado, como el arquetipo de 64, antes de la consumación. Hay que reparar las argollas y hay que cruzar el río helado con la cautela del zorro y que no se precipita. En la cuarta línea, lamentablemente, el consultante se ha precipitado, ha querido abarcar más de lo que podía, y el complementario transicional, el trabajo lo echado a perder, denota que hemos tirado el contenido sobre los comensales. Mal asunto. ¿Cómo te has permitido esta indolente manera de echar el trabajo a perder? Analiza retrospectivamente el por qué, corrige esa actitud, establece una nueva y vigila que la nueva no vaya a derivar otra vez en echar el trabajo a perder. La línea quinta en la gobernación, el consultante ha corregido y lo vemos que tiene las argollas rectificadas, ahora son de oro y están bien establecidas. El condimento está en su cocción, pero debe perseverar en la atención a que no falten ni la sal ni las especies, ni sobre, no se permita ninguna debilidad en cuanto a que los elementos estén en su debido grado de cocción, y no vaya a permitirse meter en la receta algo que no es conveniente por una debilidad autocomplaciente. Que lea el 44 de arriba a abajo, sometido a la receta de los celestes, y provea no meter debilidad. Así que, consultante, penetra en tu intimidad, disuelve los malos apegos para que finalmente podamos realmente abarcar una amplia mesa gratificante para todos los comensales. El siguiente eslabón lo presupone el hexagrama número 52, que está conformado por Ken y Ken, montaña sobre montaña. También arquetipo del meditador. Requiere un estar en el aquí y ahora sin ir más allá del momento presente y con desapego del yo. Las líneas que mutan son la segunda, que lleva el hexagrama 18, la tercera, que lo hace el 23, y la quinta, que lleva el 53. La línea segunda, dentro del aquietamiento, pues le dice, no se da ese movimiento de las pantorrillas, están muy bajas. El elemento corporal, la segunda línea, son las pantorrillas, no pueden detener, aun cuando se haya una vez adherido, no se puede detener porque no tiene gobierno sobre la cabeza, y por tanto el transicional que promueve esta actitud inadecuada, pues el trabajo lo ha echado a perder. A ver por qué te has dejado influir por este contexto y lo has abrazado. Corrígelo y vigila que no vaya a adherir otro contexto inadecuado. La línea tercera, pues bueno, todavía peor, el complementario transicional lo que provee es el derrocamiento, el hexagrama 23. Nos hemos metido en algo que cuando queremos nos sorprende en un momento determinado. En plena carrera nos paran y se sofoca el corazón y se hunde.
porque no hemos tenido la capacidad de prever antes de meternos el haber fomentado la base con la suficiente generosidad. La línea quinta, ya central del trigrama exterior, que corresponde con la sabiduría, pues ahí el consultante ha metido los correctores pertinentes y sabe conciliar los deseos del corazón con coordinarlo con la razón y las palabras expresas hacia el exterior. Y ya con lo uno y lo otro, lo que hace es establecer una escala de evolución gradual donde todos los elementos son provistos pertinentemente y con elevación para que finalmente pues se termine la cosa de una manera ejemplar. Así que el consultante penetra en tu intimidad, disuelve los equívocos apegos y con ello abarca un mayor campo de aquietamiento circunstancial. El siguiente arquetipo es el desagrama 58, tui sobre tui, lagos que reposan uno sobre otro y que en función de sus vasos comunicantes pues regeneran recíprocamente. Dentro de este contexto de paridad, que no de compañeros cualquiera, pues el consultante tiene mutación la primera línea, que lo lleva al 47, la cuarta que lo lleva al 60 y la sexta que lo lleva al hexagrama 10. La primera línea, pues vemos que el consultante serenamente se logra contentar con lo que le presenta el camino y con ello está en condiciones de poder superar bien, con crece, la prueba de su carácter que le prueba, que el destino lo va a probar. El 47, la opresión, la desazón, el agotamiento, viene a reciclar ciertos elementos en la perspectiva del consultante, que él lo va a aceptar y va a salir crecido y sin rencor contra el destino. En la línea cuarta, le dice el consultante, ya es primera del trigrama exterior, le dice, no es cuestión de que vaya a sopesar cuánto pone de sal o cuánto de harina, es que es una receta que ya debieras haber sabido superar por medio del transicional, que es el 60, que es un arquetipo y que dice todo en la vida tiene una medida y esa medida tú ya debes haberla superado y que la virtud está en que no haya quedado ni corto ni largo, pero aquí lo que indica es que no debes sopesar, sino saber dejar atrás esa limitación. La línea sexta, dentro del contexto de la paridad, pues le dice al consultante, siendo la cumbre, oye, no te pavonees abierto a todo capricho que pasa y te dejes llevar por ello, porque perderías lo esencial de tu ser, que es tu propia alma, la dirección de tu alma. Compórtate como indica el porte transicional, o movido por esta línea, que es el porte debido en el Tao en este momento y circunstancias de tu devenir. Así que consultante, penetra en tu intimidad, disuelve los bajos apegos y con ello estarás en condiciones de abarcar mayor campo de humanidad. Y con esto, pues terminamos nuestro estudio de hoy. Gracias por vuestra atención.